Hola chicos, buenas tardes. Vamos a dar 5 minutitos más para que se terminen de conectar todos, por favor, y en punto de las 7:05 comenzamos. Hola chicos, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos. Me presento, soy Magali Aguilar, ejecutiva de CECI Equipos Interferenciales. Quiero darles las gracias nuevamente por estar aquí en un webinar más. Em, en esta ocasión nos acompaña la licenciada Mari Carmen Martínez. Me gustaría que fuera ella quien se presentara con ustedes con este nuevo tema que traemos. Igual la misma dinámica de siempre, todas las preguntas las vamos depositando en el chat y al finalizar la charla de nuestra ponente vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas donde vamos a habilitar sus micrófonos para que de alguna manera ustedes puedan hacerle cualquier pregunta a nuestra ponente. De alguna manera, muchísimas gracias. Licenciada, bueno, pues el foro es suyo y cualquier situación quedó pendiente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Podemos poner una manita, chicos, si se escucha bien, por favor? Listo, nos mencionan que sí se escucha. Súper, muy bien. Ok, entonces ahora sí voy a compartir la presentación y vamos a empezar. Si en el inter que empecemos con la presentación tienen alguna duda, con todo gusto pueden levantar la mano o pueden hacer la pregunta, pueden abrir su micrófono para hacer la pregunta si es algo así como puntual de ese momento. O si quieren ir apuntando las dudas, de todas formas, al final de la sesión vamos a hacer un espacio para poder resolver todas las dudas, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a compartir la presentación. Muy bien. Y ahora sí, vamos a empezar, ¿sale? Ahí todos ven mi ventana o alguien Sí. no la ve. ¿Todo bien? Sí se ve perfecto. Excelente, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con la presentación. Antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Mari Carmen Martínez Rico y yo soy licenciada en fisioterapia por la Universidad Cuauhtémoc en el plantel de San Luis Potosí. He tomado diplomados en fisioterapia deportiva y estoy certificada en el manejo del pre, trans y postquirúrgico de cirugía plástica y reparadora, además de que estoy certificada para la impartición de cursos y también como evaluadora de Reconocer. Soy experta en aplicación de aparatología electromédica y he participado como docente y conferencista en varios foros como ACITEFIR, AMEFIDE, en Canal 7, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa soy yo. Y bueno, vamos a empezar a adentrarnos ahora sí con el tema que vamos a ver hoy, que justamente es lo de fisioterapia dermatofuncional en el abordaje de cicatrices y sobre todo vamos a ver un enfoque con la tecarterapia, ¿sale? Pero antes de empezar voy a explicarles qué es la fisioterapia dermatofuncional como tal. Dentro de la fisioterapia, como todos sabemos, hay diferentes ramas y pues dentro de esas ramas están muchísimas áreas, ¿no? Está neurológica, cardiovascular, pulmonar, deportiva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una de estas ramas se llama fisioterapia dermatofuncional, que como su nombre lo dice, es buscar la funcionalidad de la parte dermatológica o de la piel, ¿sale? Lo que hace la fisioterapia dermatofuncional es valoración, tratamiento y abordaje tanto de la piel como los sistemas adyacentes a la piel. Es una rama de la fisioterapia que va a estudiar y abordar como tal el sistema tegumentario, tanto la piel como todos sus anexos cutáneos, apéndices, etc. Fue nacida en Brasil en los años 90, ya como tal. De hecho, una de las pioneras de la fisioterapia dermatofuncional es Patricia Froes, y aborda todas las alteraciones que pueden afectar cualquier situación, ya sea calidad, apariencia o la funcionalidad de nuestra piel. Dentro de la fisioterapia dermatofuncional hay distintas subramas, por decirlo así, que pueden ser pacientes oncológicos,
quemaduras, el área de angiología y linfología, el área de pre-tras postquirúrgicos de cirugía plástica y reparadora, agentes electromédicos, endocrinología, dermatología, cosmetología, y les puse un asterisco en la parte de nutri y dermocosmética porque nosotros como fisioterapeutas dermatofuncionales nos compete la parte dermocosmética, sin embargo la parte nutricosmética, eso compete meramente a los nutriólogos. Sin embargo, si alguien de aquí tiene además como esta rama de la nutrición, o sea, además de la fisioterapia, sí pudieran también abordar la parte de nutricosmética, que ahí es donde entra todo lo de el colágeno hidrolizado, todas las vitaminas, proteínas, etcétera, etcétera, y dosis que se pueden ingerir o con las que nos podemos nutrir para abordar diferentes patologías, alteraciones o simplemente para prevención, ¿sale? Pero sí, por eso le puse un asterisco ahí, porque como tal, como fisioterapeutas, nosotros no nos compete en lo absoluto dar ninguna parte nutricional. Sin embargo, si ya estamos como un poquito derivados de esa área, bueno, se puede hacer. Si no, solo nos compete la dermocosmética, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar hablando del sistema tegumentario. El sistema tegumentario como tal es el conjunto de órganos que van a formar la capa más externa de nuestro cuerpo. Y lo que va a formar la parte externa de nuestro cuerpo es la piel y todos sus apéndices, que ahorita vamos a ver. La piel tiene diferentes cuestiones importantes a estudiar dentro del sistema tegumentario, tanto sus funciones como los anexos cutáneos, su histología y los receptores. ¿Ok? La piel como tal es un tejido que va a cubrir o recubrir nuestro cuerpo y es un órgano vital porque es una barrera que nos va a ayudar a dividir, vamos a verlo así, el medio externo del medio interno y nos va a ayudar a hacer esa conexión. De hecho, la definición que da la OMS del piel es una frontera del organismo con el medio externo para adaptación y conexión del individuo con el medio ambiente. La piel como tal es el órgano que tiene mayor superficie y mayor peso. Sus funciones principales es proteger, tener una barrera o funciona como una barrera inmune o inmunológica, absorción, excreción y también es un órgano sensorial porque ahí están los receptores que nos van a dar todas las sensaciones de presión, vibración, tacto, dolor, temperatura, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver de manera más generalizada cada uno de estos puntos. La parte de la protección la da a través de la protección que nuestra piel tiene hacia los rayos UV. Nosotros producimos la melanina y a través de la melanina, que es uno de los cromóforos del cuerpo, los cromóforos del cuerpo son 3, que es la hemoglobina, la melanina y el agua, ¿no? Pero uno de estos cromóforos, que es la melanina, nos ayuda a prevenir quemaduras y, bueno, en un proceso más largo, prevenir alguna patología como cáncer. Esto a través de la epidermis. Y también la piel como tal nos va a servir como una barrera tanto física como química, ya que en la epidermis nosotros tenemos una capa lipídica que va a impedir que todo lo que pasa por nuestra piel entre a nuestro cuerpo y sobre todo nos ayuda a determinar y detener que ingresen a nuestro cuerpo sustancias dañinas. Algo importante que hay que mencionar acerca de la piel como tal es que la piel tiene un pH específico. El pH de nuestra piel va más hacia lo ácido porque el pH de nuestra piel es de 4.5 a 5.75 y justamente este pH nos va a ayudar a proteger de microorganismos. Algo importante de mencionar aquí es que, por ejemplo, dependiendo cuando hay alguna alteración en nuestra piel, el pH también cambia. Entonces, es muy común y hay mucha evidencia de que, por ejemplo, en heridas crónicas, etcétera, etcétera, el pH tiende a ser como hasta 7, 8. Bueno, esta es una escala del pH para que más o menos recordemos cómo es que es el pH. El pH, la parte neutra del pH se ubica en el 7
y todo lo que sea menor a 7 es más ácido y todo lo que sea mayor a 7 es más alcalino. Entonces, si ustedes observan, nuestra piel se encuentra en la parte ácida del pH porque justamente la piel tiene un manto ácido que va a proteger nuestra piel y pues justamente eso es lo que le da el pH. Cuando ese pH se altera de alguna manera, también está más predispuesta la piel a ser candidata a diferentes alteraciones o muchas veces esa alteración del mismo pH nos puede detener esa función principal de protección y puede hacer que haya una entrada de sustancias dañinas a nuestro cuerpo. La parte de la termorregulación en nuestra piel la da a través de diferentes procesos que justamente como su nombre lo dice, van a buscar la regulación de la temperatura que hay en la parte no solo de nuestra piel, sino de nuestro cuerpo. Por ejemplo, algunos de esos procesos es la sudoración, la vasodilatación, la vasoconstricción y a través de los músculos erectores del pelo nosotros tenemos la producción de calor. Cuando nosotros tenemos escalofríos, eso genera una contracción en esta musculatura del erectores del pelo y eso genera un poco de calor también. La parte de la excreción y detoxificación se da a través justamente también de la sudoración, además de que la sudoración nos ayuda como un termorregulador. Cuando pasa la sudoración, el cuerpo va a excretar amoníaco, va a excretar urea y ácido úrico. Todo esto nos va a ayudar a ir generando un equilibrio químico en nuestro cuerpo. Y la parte de la detoxificación cutánea está dada a través del sebo. El sebo como tal, de hecho, tiene una función muy buena porque el sebo lo que va a hacer es que va a atrapar y va a expulsar todos los contaminantes patógenos que hay en nuestro cuerpo, principalmente hongos y bacterias, pero también si hay otras toxinas, también el sebo nos ayuda como a atraparlas para después poder excretarlas. La parte de la función inmunológica de nuestra piel la da a través de células específicas, como pueden ser los queratinocitos, las células de Langerhans y las células presentadoras de antígenos, porque todas estas lo que van a hacer es que si llega un patógeno, estas los van a detectar y van a desechar o van a combatir ese patógeno para que no persista en nuestro cuerpo. Y cuando pasa esto, cuando hay un patógeno o algún agente invasor, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo va a empezar a generar células y proteínas específicas que nos van a ayudar a neutralizar la amenaza que pueda haber en nuestro cuerpo, ya sea a nivel de pH, cutáneo, interno, de la matriz extracelular, etcétera, etcétera, pero nos va a ayudar como esa parte inmune, ¿sale? La parte de la percepción sensorial está dada a través de los corpúsculos táctiles y las células de Merkel. Las células de Merkel son las que se encargan del tacto, mientras los corpúsculos táctiles son las Meissner, Valery Pacini, Ruffini y Krauss. Cada uno de estos tiene una función específica. Meissner es de la parte táctil, Valery Pacini es más de presión y vibración, Ruffini de calor y Krauss del frío. Y bueno, la parte de la producción de vitamina D está dada a través de la emisión de la luz solar. Eso a través de los rayos UVB nos va a ayudar a tener una absorción en nuestro cuerpo tanto de calcio como fósforo en el intestino y eso a largo plazo nos ayuda a tener una mejor salud ósea. Y bueno, a su vez nos ayuda a prevenir de osteoporosis, raquitismo, problemas de densidad ósea, etcétera, etcétera. Y bueno, esta es una imagen de cómo están cada uno de estos corpúsculos táctiles ya en nuestra piel, en la parte histológica, para que puedan tenerlo como más presente de cómo se ve, cómo está el corpúsculo de Pacini, esta es la raíz nerviosa, aquí se encuentra Ruffini, aquí está el corpúsculo de Meissner, Merkel y aquí está el de Krauss. Si se fijan, cada uno de estos tiene alturas y diferentes como pues puntos donde están ubicados, sin embargo, todos tienen una
una porción nerviosa, porque justamente es lo que nos da la percepción sensorial. Hablando de la histología de la piel, nuestra piel de manera general se divide, bueno, les voy a quitar un momento esto, es que a mí me gusta mucho interactuar, vamos a verlo así, me gusta mucho como preguntarles cosas. Entonces, antes de continuar, me gustaría preguntarles, ustedes, o puede ser nada más una persona, ¿quién de ustedes sabe cuál es la división correcta de nuestra piel? O sea, ¿cuáles son las capas de nuestra piel? ¿Alguien sabe? Epidermis, dermis e hipodermis. Muy bien. Ok, muy bien. Justo a ese punto quería llegar. Muchas gracias. Ahí les va. Creo que la verdad es de que todos estamos en la carrera, siempre hemos escuchado esta parte de que la división de nuestra piel es justo la que se acaba de mencionar, ¿no? Epidermis, dermis e hipodermis. Sin embargo, me gustaría hacer como un énfasis específico en base a justo esto que estamos diciendo, porque en realidad la piel, la división correcta, por así decirlo, es que la piel se divide en dermis y epidermis, nada más. Dentro de la dermis está la hipodermis. De hecho, la dermis se subdivide en dos secciones, que son, bueno, la epidermis en estratos, la dermis se divide en dos secciones y después está la hipodermis. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Quiero que veamos esta imagen primero. La epidermis se divide en 4 estratos, la dermis en 2 estratos y a su vez la hipodermis forma parte de la dermis, pero la división correcta de nuestra piel pues sí es epidermis y dermis. Sin embargo, la hipodermis muchas veces en otras bibliografías o anteriormente en muchas bibliografías se manejaba como que era otra capa de la piel. Sin embargo, actualmente en las más actualizadas solo se divide en epidermis y dermis. Dentro del epidermis, ahora sí, tenemos 4 estratos, que es el estrato córneo, granuloso, espinoso y basal, ¿sale? Dentro de la dermis tenemos el estrato papilar y el estrato reticular. Y en la parte más baja o más profunda de nuestra piel tenemos la parte de la hipodermis. Ahora sí, hablando del epidermis, la epidermis como tal es tejido epitelial o es un epitelio estratificado y es una capa superficial que es muy delgada y tiene diferentes células que son muy importantes. Algunas de estas ya las vimos ahorita en las partes en la parte como de las funciones de la piel, pero las más importantes son los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans, que también las vimos ahorita, y las células de Merkel. Los queratinocitos lo que contienen es queratina y la queratina va a generar una cubierta protectora que es impermeable al agua y tiene mucha capacidad proliferativa. A través de la capacidad proliferativa nos van a ayudar a hacer un proceso que se llama queratinización. Esto es más como en la parte de heridas abiertas y cosas así, pero lo que va a buscar es empezar a regular todas las funciones cuando hay un proceso de cicatrización para poder liberar las citoquinas o citocinas que van a actuar a nivel local y a distancia para poder generar una reparación cutánea, ¿sale? Los melanocitos lo que van a producir es la melanina, que ya vimos que es uno de los cromóforos del cuerpo, y tienen un origen nervioso, pero tienen prolongaciones dendríticas que van de manera muy profunda. Las células de Langerhans nos ayudan a hacer el proceso de fagocitosis. La fagocitosis es un proceso en el que el fagocito, justamente, que es un tipo de glóbulo blanco, va a rodear y a destruir sustancias extrañas que puedan entrar en nuestro cuerpo. Y las células de Merkel son mecanorreceptores y están en las capas más basales de nuestra piel. En la parte de la dermis es un tejido conjuntivo que tiene vasos, nervios y anejos cutáneos también. Los anejos cutáneos ahorita los vamos a ver.
Pero bueno, las células más importantes que tenemos en la dermis son los fibroblastos, los macrófagos, mastocitos y adipocitos. Los fibroblastos tienen colágeno. El colágeno es un tipo de proteína que va a ser importante ahorita tenerlo en cuenta para toda la parte que les explique de lo de la radiofrecuencia y demás. Pero es una proteína que nos va a ayudar muchísimo a generar y mantener la estructura que tiene ya nuestra piel, además de que nos ayuda a acelerar el proceso de reparación de tejidos y en el proceso de cicatrización o alteración, lesiones elementales, etcétera, nos ayuda a la cicatrización y normalización de la piel. Cuando hay una lesión, ya sea una lesión elemental, herida, etcétera, etcétera, estos te van a activar, van a migrar y empezar a proliferar en la zona y eso va a generar la reparación del tejido a través de la síntesis de nuevos componentes en la matriz extracelular. Esto es muy importante que ahorita lo tengamos en cuenta porque ahorita que hablemos de la síntesis de colágeno y elastina, justamente estamos hablando de este proceso. Y bueno, los macrófagos son glóbulos blancos, de igual manera que los fagocitos, pero los macrófagos lo que van a hacer es rodear los microorganismos y los van a destruir. Esto también nos va a ayudar a trabajar con el sistema inmune porque nos ayuda a extraer todas las células muertas que hay en nuestro cuerpo. Los mastocitos, como tal, son unas células que van a regular y modular procesos inflamatorios o alérgicos, por ejemplo. Y también estos se apoyan de las células dendríticas y los monocitos porque estos tres en conjunto van a generar una línea de defensa cuando hay algún antígeno, ya sea bacterias, hongos, parásitos, etc. Y bueno, los adipocitos como tal nos ayudan a almacenar energía porque guardan triglicéridos y van haciendo gotitas de lípidos en el citoplasma que nos va a ayudar a mantener una homeostasis, nos van a ayudar a mantener también ácidos grasos libres y también nos ayudan a mantener niveles de ácidos no estratificados en la sangre. Que ahí es de donde sale la parte del hipodermis, por eso la hipodermis es una parte también de la dermis, porque al final la hipodermis tiene tejido subcutáneo graso, donde están fibroblastos, macrófagos y los adipocitos. Listo, perdón, tenía que tomar un poco de agua. Ahora sí. Continuamos con la presentación. Ok, bien. Ahora sí, continuamos. Y ahora sí. En la parte de la epidermis, ahora sí les voy a explicar como tal los estratos. Acuérdense que son 4 estratos, el estrato córneo, granuloso, espinoso y el basal. En el estrato córneo se llama córneo porque son más o menos o aproximadamente 30 filas de células cornificadas, por eso se llama estrato córneo. ¿Qué quiere decir que son cornificadas? Bueno, que no tienen núcleo y no tienen orgánulos citoplasmáticos y además tienen fibras de queratina. En el estrato granuloso son de 2 a 3 filas, pero son varias células aplanadas que van a participar en el proceso de queratinización que hablábamos hace ratito. Ahorita les voy a decir qué es la queratinización. La queratinización como tal es un proceso biológico que nos va a ayudar a transformar los queratinocitos en células llenas de queratina. Y esto nos va a ayudar a hacer una barrera cutánea, pero además nos ayuda a resistir lesiones y el desgaste en general. El estrato espinoso o escamoso son 10 filas que tienen células epiteliales
pero tienen desmosomas. Estos desmosomas son puentes de unión que van a generar esa unión con el estrato basal, y el estrato basal es la zona que va a dividir por último, por así decirlo, tanto la epidermis con la dermis. Entonces, el estrato basal también es la unión dermoepidérmica. Ahora, dentro de la dermis está el estrato papilar y está el estrato reticular. El estrato papilar es un tejido conjuntivo laxo que tiene vasos pequeños y capilares abundantes. Esta contiene mucho colágeno tipo 1, tipo 3 y tipo 4. Esto es importante porque ahorita que veamos, les voy a poner una tablita del colágeno, pero eso es importante porque hay colágeno que se llama, que es de buena calidad, no es lo correcto decirlo así, pero sí hay colágeno de buena calidad y hay colágeno de mala calidad o inmaduro, que es el que muchas veces a la hora de la cicatrización va a generar, por ejemplo, la fibrosis. Y bueno, el estrato papilar tiene muchos elementos celulares como fibroblastos, mastocitos, macrófagos y leucocitos. Y a través de las papilas dérmicas, que están justamente aquí, nos va a ayudar a mantener el control de la temperatura corporal y a surtir o a más bien absorber nutrientes, ¿sale? El estrato reticular tiene colágeno tipo 1 y tipo 3, y ese es un tejido conjuntivo denso. Si se fijan, el estrato papilar es laxo, mientras el reticular es denso, y a diferencia del estrato papilar, que tiene vasos pequeños y muchos capilares, este tiene pocos capilares y contiene vasos más grandes. El estrato reticular como tal es el que le da la resistencia y la elasticidad a nuestra piel. Y bueno, en la parte de la hipodermis es la capa adiposa subcutánea que está súper vascularizada, tiene tejido conectivo laxo y tiene nervios muchísimo más grandes que, por ejemplo, la dermis. Es una interfaz que hay entre la piel y los órganos y nos ayuda mucho a disminuir presiones sobre la piel, nos ayuda también a resistir cargas de peso, descargas de peso, etc. Ahora sí, el colágeno como tal es la proteína que abarca el 25% de nuestro cuerpo y es una de las proteínas más abundantes de nuestro cuerpo. El colágeno como tal tiene una estructura de triple hélice y se distribuye de manera diferente en diferentes tejidos. Aquí les puse todos los tejidos y cómo está distribuida en cada uno de esos tejidos. En los huesos, el 90% de los huesos contienen colágeno. Los tendones del 80 al 90% tienen colágeno. La piel tiene del 50 al 70% de colágeno. Sin embargo, tiene un colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 5 y tipo 6 a nivel intersticial, mientras que a nivel de la membrana basal tiene colágeno tipo 4 y tipo 7. En el cartílago tenemos del 50 al 70% de colágeno, en las arterias del 10 al 25%, los pulmones tienen 10% de colágeno y el hígado tiene 4% de colágeno. Si se fijan, básicamente todo nuestro cuerpo tiene y está compuesto de colágeno, entonces por eso es la proteína que es más abundante en nuestro cuerpo. Aquí hay una tablita donde viene qué tipo de colágeno es, porque ahorita que les mencionaba de que colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 2, así, etcétera. Bueno, estos son todos los tipos de colágeno que hay, cuál es su composición como tal y cuáles son las características estructurales más comunes en cada uno de estos tipos de colágeno y pues cómo se distribuye en los tejidos. Ahora sí, vamos a hablar de lesiones elementales, heridas, etcétera, etcétera. Pero antes de yo explicarles como tal, me gustaría mucho, yo creo que voy a poner esta. Muy bien, voy a poner esta diapositiva. Y me gustaría preguntarles, ¿para ustedes es lo mismo una herida que una cicatriz?
¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que conocen o qué es lo que piensan? ¿Alguien? ¿Es lo mismo una cicatriz que una herida? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué piensan? No pasa nada si, o sea, si la respuesta no es la correcta. Solo quiero como analizar con ustedes. Incluso si alguien no puede de que decirlo en el micrófono, pueden escribirlo en el chat. ¿Es lo mismo una herida que una cicatriz? En el chat ya hay Ajá. algunas preguntas de Abril. Ah, ok. Yo pienso que no, Ajá. ¿Por porque qué? una herida puede ser algo temporal y la cicatriz es permanente. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias, Daniela, ¿verdad? Sí. Súper, sí. Ahorita vamos a ver justo, pero sí quiero más opiniones. Ay, no me deja abrir el chat. No sé si me pudieras mandar como las preguntitas o no sé, para verlas de Claro, nuevo. mira, Abril nos dice, la herida es la abertura del tejido y la cicatriz es el proceso final en la recuperación del tejido en cuanto a su unión. Ah, súper, sí, Yo que ves, también nos menciona, no es lo mismo. La herida es aguda o intencional por cirugía, por ejemplo, y la cicatriz es la reparación de esa herida que puede ser normal o patológica. Ok, muy bien. Ana del Valle nos dice, no, la herida es un proceso lesivo y la cicatriz es el proceso de reparación de la herida. Justo. Sí. Todo eso es súper importante. Muchas gracias a todos los que participaron. Todo eso es muy importante identificarlo porque ya a la hora de la práctica es súper importante determinar cuando alguien está en un proceso de una herida abierta o de una lesión, ya sea aguda o crónica, y cuando está en un proceso de cicatrización. Porque, por ejemplo, hoy vamos a hablar del proceso de cicatrización y de la aplicación de la tecarterapia en la cicatrización. Entonces ahí siempre hay que determinar de manera correcta cuándo todavía es apta esa herida, esa También, lesión lleva tu elemental, paraguas. para un abordaje. Chicos, por ahí tu micrófono, por favor. La herida hay que determinar cuándo es un abordaje que tiene que ser todavía un abordaje un poquito más de curación y otro tipo de estímulos para heridas, justamente, y cuándo es el momento de aplicar técnicas específicas y abordajes para una cicatriz, porque no es lo mismo una herida que una cicatriz, y ahorita tal vez suena muy, muy obvio, ¿no?, a la teoría, pero ya a la hora de la práctica, y ahorita que veamos los casos clínicos, va a ser un poquito más confuso o claro, puede ser, ya poder ver los casos y poder determinar cuándo el tratamiento se va a empezar a dar, a lo mejor a la parte adyacente, que es a la piel, porque en la parte de, no sé, de si tuvieron alguna cirugía, etcétera, esa puede que todavía sea una herida abierta, o sea, una herida en proceso de cicatrización, y no se pueda manipular hasta que ya tenga su cicatriz. Entonces, eso es muy importante ya para la hora de dosificación en general de cualquier agente electrofísico. Siempre va a ser bien importante determinar cuándo es un proceso de lesión elemental, cuándo es que hay que aplicar algún proceso más bien para
acelerar el proceso de cicatrización y cuándo es cuando hay que aplicar un proceso meramente para la cicatriz. Ahora sí, vamos a continuar con las diapositivas. Muy bien. Muy bien. Ahí ya ven todos la presentación, ¿verdad? Bueno. Sí, ya la podemos ver. Súper, gracias. Ahora sí, vamos a ver la diferencia entre lesión elemental, porque no es lo mismo una lesión elemental que una herida, que una cicatriz. Una lesión elemental es una respuesta de la piel a diferentes estímulos que pueden afectar cualquier componente cutáneo. Puede ser ya epidermis, la dermis, la hipodermis, vasos, anexos cutáneos, etc. Y bueno, su clasificación es primarias o primitivas o secundarias. Es decir, primarias o primitivas están dadas en piel sana y pueden tener algún contenido sólido o líquido. Por ejemplo, una ámpula, una pústula, una fístula, etcétera, etcétera. Y las secundarias son consecuencia de una lesión primaria. Es decir, tienes que tener sí o sí una lesión primaria para poder tener una lesión elemental secundaria. Por ejemplo, una costra. Una costra es una lesión elemental secundaria porque tú tuviste que tener alguna lesión primaria y posteriormente tienes una costra, por ejemplo. Y bueno, la herida como tal se puede clasificar o se puede subdividir según su aspecto, su profundidad, riesgo de infección, la naturaleza de la lesión y su temporalidad. Según su aspecto, puede ser abierta o cerrada. Abierta es que los tejidos están completamente expuestos y hay una separación de los tejidos. Cerradas es cuando la hemorragia está bajo la piel, pero no hay una exposición de los tejidos. Según su profundidad, puede ser superficial, profunda, penetrante o perforante. Según su riesgo de infección, puede ser limpia, que es en un entorno aséptico, por ejemplo, si es una cirugía en un quirófano, etcétera, etcétera. Contaminada es cuando está expuesta a bacterias en un periodo pero cortito de tiempo. Sin embargo, sucia o infectada es cuando está expuesta a bacterias, pero ya un periodo muchísimo más prolongado. La naturaleza de la lesión, que es cómo fue la herida, que puede ser por incisión, cizallamiento, quemadura, mordedura, contusa, ulceración, etcétera. Y según su temporalidad, puede ser aguda o puede ser crónica. Existen 3 subdivisiones: aguda, menor a 6 horas, subaguda de 6 horas a 5 días y crónica más de 5 días. Sin embargo, esto no aplica para todas las heridas, ya que cuando una herida no va a progresar de una fase a otra o se estanca en una de las fases, también es una herida crónica. Y bueno, la herida como tal es una pérdida de la continuidad de la piel o de los tejidos subyacentes que van a producir cualquier alteración en la integridad de la piel. Y una cicatriz como tal es la restitución de ese tejido. Entonces, sabiendo todo esto, podemos identificar que una herida y una cicatriz son dos cosas completamente diferentes. Por lo tanto, una herida y una cicatriz requieren tratamientos completamente diferentes. Ahora sí, vamos a hablar como tal de la cicatrización. La cicatrización es un proceso que lo que busca es recuperar la integridad del tejido para regenerarse y tener una buena funcionalidad. Tiene 4 subfases, que es la coagulación o la hemostasia, también se llama así, la inflamación, proliferación y la maduración. La coagulación es un proceso que se da inmediato a la lesión y se busca para detener la hemorragia. Se hace una malla de fibrina, eso genera un tapón con un coágulo estable y eso va a hacer que no se siga perdiendo más sangre. La inflamación está dada para eliminar bacterias y residuos y se da casi siempre de los 4 a 6 días. Aquí se activan los neutrófilos de 2 a 3 días, posteriormente llegan los macrófagos y bueno, aquí en esta fase es cuando ya llegan los signos de inflamación aguda, que es dolor, calor, rubor y tumor, pero esos ya los conocemos de cualquier tipo de lesión que tenga alguna inflamación. Ahora sí, hablando de la proliferación puede tardar de 4 a 24 días
y su función principal es regenerar el tejido para poder cubrir la herida como tal. Para que la proliferación se complete necesita pasar por 3 procesos, que es la regeneración, contracción y la epiteliciación. La regeneración se da cuando el tejido de granulación está en el lecho de la herida, se empieza a llenar y empieza a generar la angiogénesis. En ese momento que se hace la angiogénesis, ahora sí, en las heridas, cuando hay una herida abierta, la parte de afuera de la herida va a estar llena de proteínas y de diferentes cosas que nos van a ayudar a ir haciendo una reparación. Entonces, en el proceso de contracción lo que va a pasar es que esos márgenes de la herida se empiezan a contraer. Y la parte de la epiteliciación es cuando las células epiteliales ya llegan de estos márgenes de la herida, que es lo que les digo, que casi siempre están alrededor, y empiezan a migrar al centro de la herida para que se pueda cerrar por completo esa piel y se cubre con epitelio. Es en ese momento cuando llega el proceso de maduración, que puede tardar de 20 días a 2 años, y este busca fuerza y flexibilidad. Pero algo muy importante que debemos saber es que el tejido, cuando se regenera y madura, va a generar mayor resistencia a la tracción y siempre va a recuperar solo un porcentaje de la resistencia que tenía previo a la lesión. Por ejemplo, si tú tienes una herida en alguna zona, esa parte de la piel ya va a estar dañada de alguna manera y solamente se recupera el 80% de la resistencia que había previa a una lesión. Y bueno, los tipos de cicatrización, para que los conozcamos, es de primera intención, de segunda intención y de tercera intención. De primera intención es cuando se hace una aproximación de bordes a través de suturas, vendoletes, algún mecanismo exógeno, que lo que va a hacer es cerrar esa apertura que hay en nuestra piel para facilitar la epitelización y bueno, ya se hace ahí la cicatrización. La de segunda intención es un cierre por granulación, que ahí más bien lo que se busca es que se empiece a cerrar la herida de adentro hacia arriba, digamos que del central a superficial, y este tiene una fase de proliferación muchísimo más prolongada porque pues obviamente tenemos que esperar a que todo el lecho de la herida se cubra por completo, se forme la plaqueta de la piel hasta arriba, llegue el tejido epitelial y ahora sí se cubre por completo toda la zona. Y la de tercera intención es cuando se combinan los dos mecanismos, es decir, que empieza en un mecanismo muchas veces de segunda intención y ya cuando se empieza a generar como este tejido de granulación o de, pues sí, generalmente es más cuando hay tejido de granulación, ahora sí se agrega una sutura para terminar de cerrar la zona. Esto se da muchísimo cuando hay algún riesgo de infección al principio o cuando son heridas traumáticas, cuando son muy extensas, con mucha profundidad o que generan como cavidades. Y bueno, una cicatrización patológica puede darse por dos razones principales. Una, por un exceso de tejido cicatrizal, quiere decir que puede ser una cicatriz ya sea queloide o hipertrófica, que ahorita vamos a ver los tipos de cicatrices. Y también puede darse por una herida crónica, que puede ser cualquier tipo de úlcera, pues ya es algo crónico. Y bueno, la parte del exceso de tejido cicatrizal pasa mucho porque, ¿se acuerdan que hace rato les explicaba lo del colágeno maduro, inmaduro, etcétera, etcétera? Bueno, hablando del colágeno, el que nos da la famosísima fibrosis, es el colágeno tipo 3, porque es un colágeno que se dice que es inmaduro, ¿no? Entonces, lo que pasa muchas veces que hay cicatrices patológicas es que cuando están en el proceso de proliferación hay menor lisis de colágeno, por eso hace rato también les comentaba esta parte de la importancia de entender qué era la síntesis del colágeno, cómo estaba lo del colágeno, porque lo que va a hacer aquí es que hay una menor lisis del colágeno y hay demasiada proliferación, entonces aumenta el colágeno inmaduro, que es el tipo 3, y la matriz extracelular se llena de agua y glicoproteínas que solamente van a generar una cicatrización patológica. Por ejemplo, una cicatriz queloide o hipertrófica, que ahorita vamos a ver eso. Y lo que pasa muchas veces aquí es que empiezan a aumentar los fibroblastos, los vasos de neoformación, y entonces empieza a haber demasiado colágeno y eso tampoco es tan bueno.
Hablando de las fases, bueno, aquí lo único que me interesa mencionar es que la coagulación ya sabemos que empieza con la hemorragia para hacer el coágulo, el tapón, pero aquí cuando se da el proceso de vasodilatación es cuando empieza la inflamación temprana. La inflamación tiene dos fases, temprana y tardía. La inflamación temprana va a empezar con esa vasodilatación y en el momento que se hace el proceso de fagocitosis, que es el que vimos hace rato con los fagocitos y el glóbulo blanco, esto nos va a ayudar a hacer una limpieza interna para prevenir infecciones y en ese momento es cuando empieza la inflamación tardía. Una vez que se hace el proceso de queratinización, que también ya lo vimos ahorita, es cuando empieza el proceso de la fase proliferativa y lo que busca la fase proliferativa es generar una angiogénesis para una neovascularización en la zona. Una vez que ya pasa todo esto, es cuando empieza la fase de maduración y llegan todos los miofibroblastos y empiezan a generar como anillos alrededor de la herida que empiezan a desplazarse al centro de la herida y eso va a generar la contracción de los bordes, empieza la vasoconstricción, balance, etcétera, ya como un equilibrio de colágeno también y eso va a generar como tal la cicatriz, la forma de la organización de los paquetes de colágeno, la degradación y síntesis de colágeno, etcétera. Y bueno, esto es cuando tenemos una herida, acuérdense, herida y cicatriz es diferente. Esta es una herida, por ejemplo, después de una cirugía, la imagen del lado izquierdo nos dice después de una cirugía, a los cuantos días posterior de una cirugía empiezan a llegar todo este tipo de componentes. En los primeros días llegan las plaquetas, después los neutrófilos, queratinocitos, los macrófagos, las células endoteliales y por último los fibroblastos. Y del lado derecho, la que es como una gráfica, esas son las mismas fases, los mismos componentes, pero aquí es el número de células que hay según cada fase. Entonces, si se fijan, en ciertos días, que es como a partir de los días 2 a los 15 días iniciales, es cuando hay como un pico de aumento de células y poco a poco va disminuyendo. Y bueno, aquí también está como todo el proceso de las células madre mesenquimales, cómo es que van apareciendo según igual los mismos procesos de inflamación, proliferación y remodelación, qué va produciendo como los factores, cómo van regulando el colágeno, etcétera. Y aquí es como van a trabajar tanto las interleucinas como todos los requerimientos de queratinocitos, fibroblastos, células, etcétera. Entonces, a mí la verdad se me hace muy interesante esta gráfica. Y bueno, las proteínas, que son algunas proteínas importantes. De todas formas, de todo les estoy dejando los artículos aquí abajo por si quieren verlo más a fondo. Pero, por ejemplo, hablando de las interleucinas, muchas de las interleucinas son antiinflamatorias y hay otras que son antibacterianas. Entonces, sí es importante también conocer cómo está el proceso, en qué proceso vamos, para saber exactamente qué es lo que requiere cada persona y qué tratamiento va a ser el ideal, si es más para la herida o si es más para la cicatriz. Y bueno, vamos a ver el proceso, qué diferencia hay entre el proceso de epitelización y el proceso de granulación. Bueno, el proceso de epitelización es la fase final de la herida y es cuando la piel rellena como tal herida, mientras la granulación es cuando se está preparando para este proceso de epitelización. Y ahora sí, vamos a ver como tal los tipos de cicatriz. Cicatriz ya es cuando ya está la herida sanada o recuperada. Ok, los tipos de cicatriz que existen son atróficas, hipertróficas y queloides. Las cicatrices atróficas, bueno, también hay normotrófica, pero ahorita lo vamos a ver. Las cicatrices atróficas son las que, si se fijan aquí en la imagen, no sé si ven mi mouse, tienen o generan una depresión aquí en nuestra piel. Las cicatrices hipertróficas generan
una hipertrofia en nuestra piel, mientras las queloides generan hipertrofia y aumento en la extensión, ¿sale? Entonces, ahora sí, los tipos de cicatrices se van a definir según sus funciones del aspecto y el proceso en el que se están formando. Por ejemplo, las cicatrices atróficas son estas, como les puse aquí el ejemplo del acné o la varicela, que es cualquier cicatriz que va a generar alguna depresión o hundimiento en la piel, y se da muchísimo más en pieles que son más delgadas. En la escala de Fitzpatrick, pues sería una piel muy blanca o que son pieles muy sensibles. Y bueno, aquí lo que se busca en el tratamiento es generar tratamientos que puedan estimular producción de colágeno y melanina para, bueno, ir reduciendo este proceso. La cicatriz hipertrófica, lo que va a pasar es que está sobre los niveles de la piel, son duras, rojas y protuberantes, tienden a ser más elevadas, o sea, elevan del lugar donde fue la incisión y tienden a ser más firmes, no tienen mucha flexibilidad. Las cicatrices queloides superan drásticamente los bordes de plano de la incisión y empiezan a generar un crecimiento anormal de la cicatriz y tienden a tener colores más oscuros, ya sea rojizo, púrpura, café, etcétera. Estas son todavía menos flexibles, tienen una flexibilidad muchísimo más firme, son duras, voluminosas y, bueno, obviamente se extienden y superan completamente los bordes, y pues esta es una alteración en el proceso de curación. Y la cicatriz normotrófica, ojalá que se vea aquí en la imagen, pero son las cicatrices, digamos que la cicatriz ideal, ¿no? O sea, es la cicatriz que se busca que sea a nivel de la piel, que no supere los bordes, que sean suaves, que sean planes, que tengan una buena flexibilidad. Y bueno, en los últimos estudios se ha determinado que, por ejemplo, las estrías y las cicatrices contracturadas también se pueden ya tomar en cuenta como, pues, tipos de cicatriz. Todavía hay muchos estudios que niegan esto, entonces por eso lo puse así en amarillo, pero las estrías, al ser atrofias cutáneas, hay muchos artículos que ya los toman como tipos de cicatrices, y también las cicatrices que ya se dan como por cuestiones de tensiones de fascias, etcétera. Y bueno, esta es la diferencia. Bueno, ahora sí. Otra vez, yo y mis preguntas. Pero a ver, ¿alguien de ustedes ya, ahorita que les expliqué todo lo de hipertrófica y queloide y demás, qué diferencia hay entre, o cómo ustedes pueden identificar cuando una cicatriz es hipertrófica y cuando es queloide? O sea, ¿qué podrían tomar en cuenta? ¿Cómo puedes decir, no, esta es hipertrófica y esta es queloide? ¿Qué factores pueden determinar? ¿Cómo lo medirían? ¿O cómo pueden ustedes decir, no, esta es hipertrófica y esta es queloide? ¿Cómo lo diferencian? Ya en la La clínica. hipertrófica se queda dentro de los límites de la herida y la queloide no. Se extiende más allá de los límites en donde se originó la herida, y aparte se le pueden hacer como tipo patitas de araña, delgaditas, todavía después de estos límites. Justo. Sí, justamente. Muchas gracias. Muy bien, pues sí, justamente eso es lo que sucede con las heridas tanto hipertróficas como queloides. Ya a la hora de la práctica, justo eso es lo que sucede, que ahorita les voy a poner una gráfica para que les quede un poquito más visual. Pero bueno, esa es una tabla. Aquí les dejé también el artículo de donde yo lo saqué, pero es cicatriz hipertrófica y cicatriz queloide. Bueno, más o menos qué diferencias o cuáles son las características de cada una, hablando de todos estos factores, según la genética, raza, sexo, edad, bordes, el inicio, cómo puede ser, cómo es la curación, su localización, etiología y cirugía. Si se fijan, por ejemplo, la cicatriz queloide tiende a dar más, por ejemplo, en zonas específicas. Por ejemplo,
en cara, orejas, tórax. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando se hacen piercings, cuando se hacen así como procesos, hasta a veces tatuajes, alteraciones así cutáneas, tienden mucho a lo queloide. Sin embargo, la hipertrófica no hay así una zona que sea más específica que pueda tener. Igual que, por ejemplo, hablando como del sexo, las mujeres son muchísimo más prevalentes a tener una cicatriz queloide, pero la prevalencia es exactamente la misma para tener una hipertrófica. No importa ahí el género, si es masculino o femenino, ahí sí es igual para los dos. Entonces, algo importante que también lo comentó justo ahorita María Fernanda es que justo la cicatriz queloide va siempre a superar completamente los bordes y la hipertrófica solamente aumenta el volumen, pero dentro de los límites donde fue la sutura. Por ejemplo, aquí está una imagen de cómo está una cicatriz hipertrófica, respeta completamente los límites de la lesión, mientras la queloide aumenta completamente y se va muchísimo más allá de los límites de la lesión, hacia arriba, hacia los lados, y justamente esa cuestión de la irregularidad en la incisión, que es lo que comentaba como de las patitas de araña, bueno, se hace una irregularidad compleja en los bordes de la lesión. Y bueno, este es el volumen de cicatrización, cómo puede ir generándose esa cicatriz según el tiempo. Si se fijan, absolutamente todas las cicatrices, en los primeros 2 a 4 meses aproximadamente, todas aumentan su volumen. Eso es normal. Y aquí es bien importante, o sea, de verdad que lo tengan en cuenta, porque muchas veces en este proceso, cuando la cicatriz puede aumentar su volumen, no es bueno empezar a dar estímulos, porque eso solamente puede generar que tú puedas provocar un exceso de colágeno, etcétera, etcétera. Entonces, es normal o es importante que nosotros sepamos cuándo es el momento para nosotros determinar si una cicatriz se está haciendo normotrófica o si ya está generando algún problema como hipertrofia o queloide, ¿sale? Y bueno, algunos de los factores que pueden afectar la cicatrización son intrínsecos, que puede ser la edad, genética, la nutrición, extrínsecos como infecciones que pudo haber en el proceso, medicamentos, la higiene que se tiene en el lugar, el ambiente en general, si es húmedo, si es un ambiente limpio, etcétera, etcétera, y también pues todas las antecedentes personales patológicos, que pueden ser cualquier tipo de enfermedad crónica autoinmune, vascular, diabetes, etc. Y bueno, el proceso de cicatrización como tal es muy complejo y es muy importante o fundamental comprender completamente cómo es el proceso de cicatrización, cómo actúa la piel ante cualquier tipo de lesión y cuáles son los mecanismos que se dañan o se alteran cuando hay una lesión. Entonces, ahora sí, vamos a ver la composición como tal de las cicatrices, ¿sale? Las cicatrices están compuestas o constituidas por fibras elásticas, que es lo que le va a dar toda la elasticidad al tejido, que tienen elastina. Muchos de los procesos que trabajamos, por ejemplo, con la radiofrecuencia, es la síntesis de colágeno y de la elastina, justamente. La elastina es una glucoproteína que tiene muchas microfibrillas, que tienen fibrilina a su vez, y que nos van a ayudar a darle esta elasticidad o flexibilidad a los tejidos. La tenasina también es una glucoproteína, pero esta tiene más escasez en nuestra piel. Está asociada con las láminas basales y esta se empieza a producir en las fases más tempranas de la cicatrización, sobre todo cuando ya va a empezar el proceso de granulación. Ahí es cuando empieza a haber muchísimo más tenasina, pero posterior a este proceso de granulación empieza a normalizarse la producción de esta glucoproteína y ya para que se pueda hacer la contracción de la herida. Y bueno, la laminina, que también es una glucoproteína, nos va a ayudar a trabajar la adhesión celular en la membrana basal y para que nos ayude a que todo esto que se está reparando no genere una dehiscencia en la cicatriz, además de que nos ayuda ya a formar una barrera de protección y un soporte ya como hacia el tejido. Hablando ahora sí de la fisioterapia en cicatrices.
¿Ustedes qué saben de la fisioterapia en las cicatrices? Como fisios o dentro de nuestra área, ¿qué es lo que nos compete trabajar en una cicatriz? O sea, ¿qué son las cosas que sí podemos trabajar y qué cosas no tenemos que trabajar? ¿O cómo funciona la fisioterapia dentro de una cicatriz? ¿O qué es lo que ustedes trabajan? ¿Alguien? Oscar Gómez nos menciona elasticidad. Ok, elasticidad. ¿Qué más? ¿Solo la elasticidad? Brian nos dice realizar una limpieza de herida. Ajá. Pero acuérdense, ahí estamos hablando de heridas y ahorita ya no estamos hablando de heridas, estamos hablando de la fisio en la cicatriz, ya en la cicatriz. O sea, sí en una herida, pues la limpieza entra un poco dentro de lo que nos compete, sin embargo, no es lo que más nos compete a nosotros. Tenemos que saber identificar los apósitos correctos, etcétera, etcétera, y como el tipo de curación correcta cuando están en una fase de cicatrización. Pero ya cuando está la cicatriz, ya, o sea, vamos, y esto aplica para cualquier cicatriz, porque cicatrices vemos en todas las áreas, o sea, tanto en neuro, como en deportiva, como en ortopedia, trauma, en todas las áreas se ven cicatrices. Pero realmente, ¿qué es lo que trabajamos en una cicatriz nosotros? Muchas veces, o sea, yo la verdad sí he visto ya en la clínica, que muchas veces dejan como último plano la cicatriz. Y muchas de estas veces esta misma cicatriz, vamos a hablar de cualquier cirugía, no sé, un ligamento cruzado anterior, la cicatriz esta que les hacen en diagonal, genera mucha adherencia y ya cuando estamos haciendo lo de los rangos de movimiento para la flexoextensión, está tan adherida a la cicatriz que esto limita los mismos rangos de movimiento. Entonces, bueno, esto que dice Oscar de la elasticidad, claro que es muy, muy importante, pero hay otras cosas que también podemos trabajar o deberíamos de trabajar en una cicatriz. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más trabajamos? ¿Qué más se hace? ¿Qué más podemos hacer como oficios? Brian. Abordajes, por ejemplo, a la hora de realizar drenajes linfáticos, pues sí, aumentar la flexibilidad del tejido, ayudar a recuperar, creo que alguien lo mencionó como la biomecánica del tejido afectado por la cicatriz. Yo estaba pensando en abordajes como con kinesiotape, por ejemplo, aplanar una herida o ayudar a favorecer el drenaje eh, del, del drenaje linfático, disculpa. Y Sí, sí, así. sí, sí, sí. Eso es muy importante. De hecho, eso que mencionas del drenaje es muy importante porque muchas veces cuando estás en un proceso de, ya sea la cicatrización pura porque la lesión es una herida o porque tuviste una lesión extensa o externa a la herida, por ejemplo, una cirugía, una caída, un etcétera, el drenaje va a ser muy importante para poder, ahora sí que como va a ser una redundancia, pero poder drenar todo esto, ir eliminando el edema, ir quitando esta inflamación y poder trabajar meramente en la cicatriz para empezar a abordar otros factores que son bien importantes trabajar en la cicatriz, que ahorita pues se los voy a explicar. Y María Fernanda. También creo que es como súper importante el tratar de evitar las dehiscencias, porque es común que lleguen a pasar, o bueno, a mí sí me ha pasado ver dehiscencias cuando no se trabaja la elasticidad, nada más por trabajarla. Y también con los masajes, pues no ser como muy agresivos, porque hasta donde yo sé, sí hay evidencia de que los masajes pueden provocar una hipertrofia en la cicatrización. Sí. Entonces es un poco más indicado el kinesiotape, por ejemplo, o medios como las luces de alta potencia, según yo. Sí, sí, justo eso que dices es muy importante y creo que también me gustaría mencionarlo aquí. Y tal vez suena como que es el consejo más, a lo mejor más simple del mundo, pero
es tan simple como si una cicatrización va bien, no le muevan, así de simple, o sea, no la manipulen de más, no le estén poniendo estímulos de más, nada, porque si tu cicatrización va correctamente y tú empiezas a sobreestimular esa cicatriz, tú generas una cicatriz hipertrófica o tú puedes generar una cicatriz que sea patológica, porque tú estás sobreestimulando el tejido. Entonces, esto que dice María Fernanda es muy real, o sea, yo creo que durante toda la carrera siempre vimos, ¿no? Sí, o sea, masaje para cicatriz de cajón, Siriax, pero no siempre y no todas las cicatrices. O sea, no todos los pacientes son candidatos a un Siriax y no siempre es el masaje estrella para una cicatriz y no siempre se tienen que poner estímulos y no todos los estímulos son para todas las cicatrices. Entonces también, así como tip de vida, si la cicatriz va bien, no le muevan. Sí, pero va bien hablando de que sabemos valorar también una cicatriz, no solo es que se vea bonita o que se vea de un color bueno, sino más bien que la flexibilidad, vascularidad, pigmentación, área de la lesión, dimensión, etcétera. Mientras todo esté en orden y tu cuerpo esté trabajando de manera bien, o sea, en este proceso de la cicatriz, lo ideal ya no es no sobreestimular, pero mientras veamos algún proceso que esté generando ahí un poco de sesgo o que esté generando alguna limitación, ya sea funcional, estética o articular, bueno, ahí sí ya hay que trabajarlo, pero siempre también hay que aprender a cuándo es el momento ideal para trabajar, que es lo que les decía hace rato. Por ejemplo, muchos pacientes sí les va a pasar, o sea, los primeros 2 meses las cicatrices, cualquier cicatriz va a aumentar su volumen. Entonces, muchas veces en esos momentos mucha gente tiende a, híjole, veme poniendo algo para la cicatriz, pero quizá no es el momento todavía, quizá no es el momento de estar estimulando o sobreestimulando esa cicatriz. Hasta que pase el tiempo correcto, ya podemos nosotros determinar si realmente se está alterando o si todo está en orden. Y ahora sí. Una pregunta. Ajá. Si un paciente tiene una cicatriz, ya sea queloide o hipertrófica, y se inició un tratamiento tópico con la administración, obviamente local, de un glucocorticoide para Ajá. obviamente aplanarla y generar una mejor situación visual, ¿cuánto tiempo esperaría para aplicar otro tipo de terapia o luego podría suplementarla con alguna terapia, un masaje, alguna cuestión extra? Ok, creo que es una buena pregunta y aquí lo importante es esa cicatriz, es una, porque todo esto va a ser importante para la valoración. ¿Es una cicatriz que es, digamos, aguda o es una cicatriz que ya tiene años? Pongamos que en una crónica, una de años. Ok, creo que justo todo eso es importantísimo saberlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar cuando, o sea, con el cuerpo en ninguna lesión, tanto ortopédica o etcétera, como en la parte cicatrizal, no es lo mismo trabajar con el cuerpo, deja prendo mi cámara. No es lo mismo trabajar con una cicatriz, cuando esa cicatriz tiene poco que se acaba de formar, ¿por qué? Porque tenemos todavía procesos ahí de estimulación de colágeno, fibroblastos, macrófagos, etcétera. Entonces hay procesos que todavía podemos como estar trabajando y no es lo mismo eso a cuando ya es crónica. Siempre, como lo sabemos en todas las áreas, mientras más tiempo haya pasado de una lesión, una cicatriz, una alteración, es más complicado trabajarlo. Entonces, si ya es una situación patológica, también hay que saber qué tanta dosis y qué tanta frecuencia le están poniendo esta aplicación. Entonces, si se está haciendo, y también qué objetivo quieres en la terapia, por ejemplo. Si ya le están dando este estímulo para que la cicatriz se aplane, pues tal vez lo que hay que buscar en la terapia es checar los bordes, checar las adherencias, checar tejido miofacial, revisar las articulaciones adyacentes y en base a eso el tratamiento se puede dar hasta complementario, o sea, se puede dar de que, bueno, acá están trabajando lo de aplanar la cicatriz, pero mientras yo voy a trabajar la movilidad. Y si ya vemos
que este proceso no le está funcionando, bueno, ya podemos aplicar algún proceso como alguna compresión directa en la cicatriz, como con las siliconas. Hay un chorro de elementos que son como para las cicatrices hipertróficas, pero hay que saber utilizarlos. Entonces, sí es importante también determinar qué es lo que quieres trabajar, porque yo creo que como en todas las terapias siempre es importante saber, ok, si ya se le está poniendo un estímulo para aplanarla, yo en terapia no puedo ponerle otro estímulo para aplanarla, yo tengo que buscar otro factor que hay que trabajar, que puede ser flexibilidad, vascularidad, pigmentación, no sé. Sí, pero sí puede ser un complemento. Y en una fase aguda, ¿cuánto tiempo esperaría para mezclar otra terapia? En una fase aguda sí sería bueno evitar sobreestímulos, porque en una fase aguda tu cuerpo todavía, y también depende de qué tan aguda, ¿verdad? Tu cuerpo todavía no ha terminado un proceso. Algo importante, es más, voy a hablar de una cicatriz en específico, una cesárea. Cuando se hace una cesárea se abren 7 capas de la piel. Entonces nosotros vemos la de afuera, pero no vemos las 7 de adentro. Muchas veces nosotros vemos la de afuera y decimos, listo, ya está perfecta, ¿no? Pero, por ejemplo, son 7 capas que hay adentro que hay que tomar en cuenta en una cesárea, por ejemplo. Entonces, si fuera aguda, que te acaba de llegar la persona y ya está cerrada la cicatriz de afuera, tienes que tomar en cuenta que te vas a tardar aproximadamente 1 año en que todas estas capas, las 7 capas, terminen de cicatrizar. Entonces, creo que ahí también hay que determinar qué tipo de cicatriz es, cuántos tejidos se lastimaron, se hicieron la lesión, y también qué queremos trabajar en la cicatriz. En una cicatriz aguda también, claro que se puede trabajar desde los 3 días que pasa una cirugía, tú puedes empezar a trabajar en una cicatriz, pero sin sobreestimular. O sea, obviamente es lo que les decía. Yo siempre prefiero como la observación de solamente ir valorando cómo va la cicatriz, cómo está la piel, cómo está la pigmentación, cómo está la piel adyacente, cómo va la flexibilidad, y solamente al principio, si tú tienes un buen abordaje, es valoración y prevención de que esa cicatriz no se vuelva una cicatriz patológica. Y eso se puede hacer de que desde el principio. Pero sí es importante, o algo que yo no recomendaría, sería, por ejemplo, empezar a estimular una cicatriz con agentes físicos a los 2-3 días que te acabas de hacer una cirugía, por ejemplo. Ese tipo de sobreestímulos son los que tal vez no siempre aplican. No significa que haya casos que, o sea, que todos los casos sean así, porque hay casos que sí lo requieren, pero en general no se recomienda tan agudo poner tantos estímulos. ¿Sí resolví tu duda? Bueno, continuaré. Igual si surge alguna otra duda me pueden interrumpir, ¿ok? Muy bien, ahora sí. La fisioterapia en las cicatrices como tal nos va a ayudar a trabajar los problemas físicos, limitaciones articulares, el dolor, prurito y pues la parte como estética de la cicatriz. Y lo que va a hacer la fisioterapia es mejorar todas las características de la misma cicatriz, ¿sale? Todavía falta mucho estudio y muchos protocolos para poder realizar como algo un poquito más unificado, pero en general se divide en 3 factores o 3 fases lo que un fisio debe de hacer en una cicatriz, que es valorar la zona corporal donde está la cicatriz, la dimensión de la lesión, el estado de los tejidos, la pigmentación, el tamaño, los síntomas, las adherencias y los rangos de movimiento de las articulaciones que están donde está la cicatriz o adyacentes a la cicatriz. La prevención, pues obviamente prevenir que esta cicatriz se vuelva patológica de cualquier manera. Y el tratamiento puede estar basado en, puede ser o uno de estos, o varios de estos, o ninguno de estos, como les decía. Entonces puede ser técnicas manuales, una buena dosificación y correcta dosificación del ejercicio, terapia miofacial, vendajes, agentes físicos y masoterapia. Porque hace rato nos comentaba María Fernanda algo que es muy real, o sea, siempre hay que evitar una dehiscencia. Entonces, por ejemplo, imagínate que tu cicatriz ya va súper bien
pero trae un edema enorme la persona, obviamente tienes que realizar un vendaje para que este volumen no genere que esa cicatriz, que digamos que va bien, se genere una dehiscencia o alguna otra cuestión, ¿sale? Y bueno, las escalas de evaluación, existen muchas escalas de evaluación, en general, tanto para las heridas como para las cicatrices. Sin embargo, la que me parece muchísimo más fácil utilizar, pero para una cicatriz ya cicatrizada como tal, es la escala de cicatrización de Vancouver. La escala de cicatrización de Vancouver tiene o mide 4 factores importantes: la pigmentación, la vascularidad, flexibilidad y la altura, ¿ok? Y bueno, si tuviera todo así en el peor de los escenarios, es 14, ¿sale? Donde 0 es nada, es una normotrófica, y 14 es una cicatriz patológica. Estos es también de un artículo que me pareció muy interesante, donde vienen todos los estudios que hay vinculados con cicatrización, etcétera, y viene qué tipo de intervención fisioterapéutica se les da. Aquí les dejo la tablita por si quieren también ustedes como meterse a checarlo más a fondo sin problema, pero son un chorro de intervenciones fisioterapéuticas que se les da a cada tipo de cicatrices, de diferentes muestras de pacientes, niños, adultos, etcétera. Y aquí vienen diferentes tipos de estímulos, desde ondas de choque, cómo checan los rangos de movimiento, cómo van midiendo todo, y bueno, aquí se ve como muchos abordajes fisioterapéuticos para diferentes tipos de cicatrices. Y bueno, hablando de la primera parte que veíamos acá, ya vimos lo de la valoración con las escalas, que es esta de Vancouver, y vamos a ver el manejo fisioterapéutico. El manejo fisioterapéutico puede ser a través de técnicas manuales o agentes físicos. Las técnicas manuales principales son el masaje transfibral, que nos va a ayudar a flexibilizar la cicatriz, suavizar y reducir la probabilidad de molestias, y las técnicas de liberación miofascial. Muchas veces, cuando hay tejidos adyacentes a la cicatriz, tienden a estar con mucha tensión, entonces el dar una liberación miofascial pericicatrizal nos puede ayudar muchísimo a movilizar, a generar mayor flexibilidad y pues mayor movilidad, por ejemplo, en una articulación. Hablando de agentes físicos, tenemos muchísimos, tanto la presoterapia como para hacer retorno venoso y una mejor hiperfusión, placas de silicona, láser, radioterapia, crioterapia y radiofrecuencia. Voy a hablar hoy como tal de la radiofrecuencia porque pues son los casos clínicos que puse hoy y por la evidencia científica que tiene. La radiofrecuencia nos va a ayudar mucho a reducir el proceso de cicatrización, a reducir la medida de la lesión y aumenta la cicatrización en heridas como tal. Este es un estudio muy interesante donde vienen hasta cómo van haciendo toda la medición de la temperatura, cómo va cambiando después de aplicar radiofrecuencia y cómo va la evolución clínica como tal. Y bueno, los efectos de la tecarterapia es que aumentan el flujo sanguíneo, reducen la fatiga muscular, aumentan la flexibilidad, reducen el dolor y mejoran la función articular. Y bueno, además de esto, nos ayudan, o hay muchos estudios que hablan, específicamente en que habla de la tecarterapia, habla de cómo es que hay diferentes tipos de tecnologías y de diatermias, pero por ejemplo la radiofrecuencia o la tecarterapia como tal se ha demostrado que es la más segura y la más cómoda para cicatrices. Y bueno, aquí también habla mucho de que es muy importante que la corriente eléctrica genere una interacción electromagnética, y puede aplicarse, por ejemplo, algo que es importante de la radiofrecuencia es que se puede aplicar de manera atérmica, es decir, sin tener efectos térmicos se puede aplicar, y es algo que se puede medir a través de la radiofrecuencia, por ejemplo. Y cuando estamos trabajando con heridas, podemos trabajar como la temperatura, nosotros podemos irla modulando dependiendo en qué fase está la cicatriz, que es parte de lo que ahorita me preguntabas. Podemos ir dosificando qué temperatura queremos trabajar o si queremos trabajar en atermia. Y bueno, este es también un estudio
Este también es un estudio donde vienen, es un artículo, perdón, donde vienen varios estudios de diferentes años, diferentes autores, donde se interviene con diferentes también técnicas, pero se aplica, por ejemplo, radiofrecuencia bipolar y radiofrecuencia en algunos pacientes, y se ve que en los resultados se mejora significativamente la piel, se mejora pues de manera favorable las cicatrices, etcétera. Entonces hay varios artículos que hablan de la radiofrecuencia o la diatermia como tal en la cicatriz. Y bueno, este es uno que habla de las cicatrices como tal queloides e hipertróficas, y bueno, lo que habla es que las cicatrices se pueden trabajar, si son pequeñas y no tan complejas, se pueden trabajar con técnicas conservadoras tanto como la diatermia, crioterapia, radiofrecuencia, láser o agentes, y también se puede combinar con otros tipos de dermocosméticos o otras cosas para ir mejorando como la cuestión estética funcional de la cicatriz. Y bueno, los efectos biológicos más destacados de la TECAR es que la TECAR como tal lo que va a hacer es mejorar el oxígeno y los nutrientes, y esto a su vez nos va a ayudar que la cicatriz sea mejor, que haya menor complicación, que la recuperación sea muchísimo más rápido. Hablando del drenaje linfático que mencionábamos hace rato, pues también nos ayuda a facilitar este drenaje, elimina las cicatrices y las marcas por la regeneración celular que se va dando, mejora el aspecto de las cicatrices queloides. En las quemaduras nos ayuda a ir fijando la parte como de la molécula de agua en los tejidos, y eso a su vez nos va a ayudar a mejorar la regeneración celular y tisular, y además nos ayuda a potenciar la penetración de sustancias, ¿no? Si queremos trabajar. Yo en la parte clínica práctica, pues sí utilizo varios tipos de radiofrecuencias, tecarterapia, sin embargo la Wingback me ha parecido pues muy cómoda porque maneja una ventana terapéutica específica, y bueno, trabaja alta frecuencia pero baja intensidad, y trabaja entre 300 kHz a 1 MHz. Aquí lo que me parece importante o que a mí me ha parecido muy útil de la Wingback es que, por ejemplo, la Wingback se puede aplicar sobre elementos de metal. Es decir, que si tú tienes un paciente posoperado, no sé, de cadera, y trae ahí la prótesis total de cadera, muchas veces con otras radiofrecuencias está esta contraindicación de que no se puede poner sobre material de osteosíntesis. Sin embargo, lo bueno de la Wingback, o bueno, lo que a mí me ha funcionado, y se los comparto por cómo me ha funcionado a mí, es que la Wingback solo va a actuar sobre el tejido vivo. Entonces, si tú tienes una cirugía donde hay algún elemento de metal, ya sea una cirugía de columna, una de cadera, una prótesis total de rodilla, una cuestión estética donde se haya puesto algún elemento de metal, incluso las chicas que se ponen el DIU en el brazo y se hacen una cirugía plástica y, no sé, una braquioplastía, muchas veces tenemos esta limitante de poner radiofrecuencia por el metal, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me ha funcionado muy bien es que justo la Wingback se puede aplicar sin importar si hay material de osteosíntesis, porque solamente lo va a absorber el tejido vivo. Y bueno, algo que me gustaría mencionar de la Wingback justo es esta parte, esta gráfica, donde se habla cómo es la conductividad tanto del hueso, músculo y la piel, y cómo es que, por ejemplo, la Wingback como tal tiene una buena conductividad en una ventana terapéutica que ya está estudiada. De todas formas, o sea, si no tuvieran la Wingback, por eso puse esta imagen de acá, es importante saber cómo trabaja, por ejemplo, la radiofrecuencia. Hay radiofrecuencia media, high y low. Y el mix siempre va a ser la combinación de las radiofrecuencias que tienen sus electrodos y su placa de retorno. Entonces, dependiendo la capacidad que va a trabajar, así es la onda que va a generar y la profundidad que se va a aplicar. Por eso, siempre que se aplica la radiofrecuencia es bien importante trabajar a través de termogénesis y estar checando la temperatura. Bueno, a menos de que lo vayamos a hacer, por ejemplo, a térmico, también se puede, y ahí pues no se busca más bien que aumente la temperatura. Y bueno, los efectos terapéuticos como tal de la tecarterapia, en este caso de la Wingback, es curación de los tejidos, la síntesis de colágeno justamente,
estimular el sistema circulatorio y linfático, recuperar las fascias, mejorar el tejido muscular y restaurar el movimiento y la función. Los tejidos lo hace a través de justamente la parte que les decía de los fibroblastos, porque hace la neocolagénesis y la neovascularización. La síntesis de colágeno lo hace a través de... está la red estructural, quiero a ver si se ve aquí como mi imagen, pero bueno, está la red estructural y lo que va a hacer es, nos va a ayudar a través de los fibrocitos a empezar a tensar y generar una mayor resistencia y elasticidad de nuestra piel. Entonces, por ejemplo, aquí se ve una imagen de cómo se ve la piel y aquí está ya un estudio de cómo se va viendo después, no sé, de 6 tratamientos de radiofrecuencia y después de 3 meses. Por eso muchas veces la radiofrecuencia como tal se utiliza no solo para cicatrices, sino para cuestiones como de rejuvenecimiento y cuestiones más estéticas. Hablando del sistema circulatorio y linfático, nos va a ayudar a mejorar las funciones vasculares y pues también la estabilización del edema. En las fascias, esto es muy importante y me parece muy bueno mencionarlo, pero el ácido hialurónico nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo y cuando nosotros empezamos a aplicar radiofrecuencia y tenemos una temperatura a partir de los 37.5 grados centígrados, más o menos hasta los 40 grados, nosotros empezamos a tener un efecto directo en la viscoelasticidad de la fascia y nos va a ayudar a trabajar en el peso molecular del ácido hialurónico. Entonces lo que va a pasar es que el calor empieza a trabajar, empieza a bajar como el peso, vamos a verlo así, el peso molecular del ácido hialurónico, le va quitando la viscosidad y entonces también va generando una ruptura de los enlaces glicosídicos y entonces es como si el ácido hialurónico literalmente entrara y penetrara en nuestro cuerpo. Por eso la radiofrecuencia como tal le da como más tensión, más firmeza y mayor flexibilidad al tejido. Además de que también nos ayuda a aumentar la circulación y oxigenación, que nos va a ayudar a reducir espasmos musculares o la retracción, porque muchas veces las personas cuando tienen cicatrices tienden a adoptar posturas en flexión o en retracción hacia la zona de la cicatriz. Pasa incluso hasta en amputados o en cualquier tipo les digo que todas las áreas la verdad tienen cicatrices, entonces amputados les pasa mucho, en abdominoplastías pasa mucho, en lesiones por ejemplo de tobillo tienden a tener como una dorsiflexión, o sea, como ya estable y todo eso se puede ir trabajando con la radiofrecuencia, incluso la artrofibrosis, que es una fibrosis en la parte articular, se puede ir mejorando, porque al final la fibrosis es un tipo de cicatrización, pero de mala calidad. Y justamente este estudio, que es específicamente de la Wim-Back, habla de cómo es que la radiofrecuencia va restaurando el movimiento y la función, porque aquí se ve, esta era un hombro congelado, y ya se va viendo cómo después de estar aplicando la radiofrecuencia, cómo se va aumentando el porcentaje de movilidad en los pacientes. Y bueno, aquí ya se ve como que cómo aumentan con la Wim-Back y cómo aumentan sin la Wim-Back. Y bueno, de la TECAR lo importante de mencionar es que tiene su cabezal capacitivo y resistivo, por eso se llama TECAR, porque es la transferencia de energía capacitiva y resistiva, y aquí está más o menos cómo funciona. 1 megahertz, esto es bueno que lo tengan también para cualquier tipo de radiofrecuencia, tiene una acción más superficial y es mucho de lo que se usa el mix, el que es multipolar, también se llama así. Los 500 MHz tienen una acción más semiprofunda y 300 kHz es una acción muchísimo más profunda. Por ejemplo, este es el cabezal capacitivo que se da para cuestiones con baja densidad, diré alta densidad acuosa como músculos, fascias, etcétera, mientras el resistivo, es más, les voy a poner esta imagen. El capacitivo es de mayor densidad acuosa, que es una acción más local, superficial, semiprofunda, que pueden ser músculos, fascias, aponeurosis, etcétera, etcétera, mientras que el resistivo es
para tejidos con baja intensidad acuosa. Entonces también aquí es importante saber en dónde está la cicatriz para saber si, por ejemplo, si yo tuviera una cicatriz en el tendón aquileo, además de trabajar la cicatriz como tal que pudiera hacer con el mix, sería bueno trabajar la tecarterapia resistiva para poder trabajar con la función meramente del tendón. Y bueno, en esta parte está cómo se puede, o sea, aplicar la radiofrecuencia, y si se fijan, el mix, que es lo que les decía, trabaja en cuestiones de la piel, cicatrices o estética, y en la fascia subcutánea también. El capacitivo es más local y, por ejemplo, el resistivo es para tejidos más resistentes. La Wingback, la verdad, tiene como muchas modalidades que a mí se me hacen muy interesantes porque, pues, literalmente tú puedes dar un masaje porque tiene unos brazaletes, entonces tú te puedes poner los brazaletes y das así como si fuera un tratamiento manual, incluso puedes dar esto de la movilidad de las fascias, liberación miofascial y todo, pero con los brazaletes puestos, y es muy, muy cómodo, la verdad. Pero de todas formas el multipolar también es súper útil, súper útil, y también ya dosificado correctamente, capacitivo y resistivo, puedes dar un súper buen efecto. Y bueno, ahora sí vamos a ver ya nada más los casos clínicos. Se los puse aquí. Y aquí está, uy, acabo de ver que me equivoqué aquí, una disculpa, le puse 15, pero es 10/14, ¿ok? Y bueno, este es el caso de una paciente que quiero que observen aquí abajo cómo tiene, o sea, ella fue una paciente que tenía una abdominoplastía, pero si se fijan cómo está retraído aquí toda esta parte, cómo estaba pegada a la zona. Y aquí es importante justamente lo que les decía, a mí no me interesaba trabajar esta parte de acá, porque esta cicatriz, si ustedes observan, está bien. Lo que está mal aquí son las adherencias en el tejido. Entonces, aquí yo no iba a trabajar la herida, yo no iba a trabajar esta zona, yo quería trabajar esta retracción que tenía. Y justamente le fue súper bien, porque en el momento que nosotros quitamos la retracción en la piel, incluso mejoró la parte de las estrías, no sé si lo alcanzan a ver, mejoró la parte como de elastina, colágeno, y la cicatriz pues ya estaba aquí perfecta, pero este tejido que estaba completamente pegado se pudo despegar. Ella llegó a consulta con una retracción en flexión, ella fue de abdomino, entonces ella llegó en un patrón flexor por la retracción de la cicatriz que tenía aquí, y bueno, la verdad sí traía muchísimo dolor y todo por esta retracción. Se trabajó con la Wingback, con la tecarterapia, y miren cómo le fue. Ya aquí, por ejemplo, en esta parte, yo ya no quería trabajar más la retracción ni nada, entonces ya de aquí, la cicatriz, si se fijan, la cicatriz estaba bien. Entonces yo aquí en la cicatriz de la abdomina, ya nada más pues los tratamientos de prevención, ir cuidando que todo vaya en orden, pero acá se aplicó justo para la retracción. Este es un caso de una persona que le cayeron unas gradas encima de sus dedos. En esta hubo dos abordajes, por eso hace rato les decía la parte de heridas y cicatriz. Cuando ella tenía las heridas abiertas, obviamente nunca le puse radiofrecuencia con las heridas abiertas. Con las heridas abiertas estuvo aplicando láser de alta potencia primero, y ya que cerraron las heridas, ahora sí, por ejemplo, aquí están los anexos cutáneos, que su uña también se dañó, por lo cual las raíces nerviosas pues obviamente estaban dañadas. Pero ya que la cicatriz, o sea, ya que la herida estaba cerrada, ahora sí pudimos trabajar la cicatriz, y vean cómo quedó, cómo se ve el dedo por adentro, vean la cicatriz de acá, haz de cuenta que no tiene nada, y vean aquí cómo se veía su dedo. Incluso aquí se ve mucho la deformidad, y si se fijan aquí ya no se ve tan deforme, ya tenía funcionalidad, ya tenía movilidad. Esta es una cicatriz de una cirugía que tuvo de unas separadores lumbares, y bueno, híjole, la verdad es que siento que lo malo de las cicatrices es que cuando uno toma fotos no se ven tan complejas como se ven en clínica, pero bueno, ojalá que se note en la imagen. Esta cicatriz era hipertrófica, porque estaba en los límites de la lesión, pero estaba levantada, tenía como 1 milímetro de altura. Y si se fijan, aquí tenía estas y tenía estas dos estaban muy adheridas hacia la parte anterior, y en la imagen, ojalá que se alcance a notar, todo esto estaba lleno de fibrosis, que también es una cicatriz. Entonces, con esta persona se estuvieron trabajando varios protocolos. Se estuvo trabajando obviamente la parte articular, la parte cutánea, capacitiva, y el mix para la cicatriz. Y vean cómo quedó. De hecho, estas de aquí de los lados básicamente desaparecieron.
La de aquí arriba también casi que se quitó, y esta pues ya no se hizo, o sea, se bajó lo hipertrófico. No solamente se aplicó radiofrecuencia, también se aplicó otro tipo de estímulos, de las de silicón. De hecho aquí se le ve el tatuaje para que vean que sí es la misma. Pero bueno, sí se le pusieron sus banditas de silicón y todo, y le fue súper bien. Esta cicatriz está hermosa, cómo evolucionó. Esta también es hipertrófica, si se fijan, y es tan bonito cómo quedó que si se fijan en la imagen hasta ni se ve. Vean la cicatriz, lo blanquita que quedó, ya no quedó con volumen, o sea, vean la diferencia que hubo. Y pues sí, esta sí tuvo bastante tratamiento de Tecar, por ejemplo. Esta sí de hecho quedó en normotrófica, porque si se fijan, pues respeta los límites, ya no está hipertrófica, la coloración, vascularidad, pigmentación y flexibilidad quedó perfecta. Esta fue una cesárea, por ejemplo. Esta fue una cirugía que le hicieron a una persona que tuvo un accidente. Les digo, igual creo que es lo mismo de las imágenes. Desafortunadamente las imágenes no le hacen justicia a cómo se veía, pero esta estaba súper hipertrófica. De hecho, este paciente también tenía un chorro de retracción. Tuvo varias lesiones, entonces digo, estaba tomando tratamiento para otras lesiones de su cuerpo, pero esta parte abdominal tuvo aquí desgarro en el oblicuo, y además le tuvieron que abrir esta zona. Entonces esta cicatriz no se ve en la imagen, pero estaba muy hipertrófica, muy vascularizada, hiperpigmentada, tenía pigmentación mixta, tenía la flexibilidad súper dura, o sea, de verdad no tenía casi movilidad y tenía muchísima retracción. Incluso en el tejido aquí se ve un poco cómo se junta acá, pero sí estaba muy hipertrófica. Y vean cómo evolucionó, o sea, básicamente la coloración, el tamaño, el volumen, todo súper bien, e incluso el paciente ya tenía mucho mejor movilidad. Esta es una cicatriz muy pequeña, esta es de una lipo que se hizo, estaba abajo del busto, pero igual, desafortunadamente las fotos siento que no le hacen justicia, pero esta cicatriz estaba muy hipertrófica, y la verdad es que quedó perfecta. O sea, quedó básicamente, en la imagen de hecho todavía se ve más de lo que en persona se ve, en persona ya básicamente ni se notaba. Y bueno, esta sí intenté tomarle varios ángulos para que vieran, porque esta todavía era más difícil de capturar, pero para que vieran cómo estaba un poquito hipertrófica. Esta es de una artroscopía del hombro, del manguito rotador. Y bueno, estaba hipertrófica. Ella también se le estuvieron trabajando, pues obviamente al principio se le estuvo trabajando con láser por la cuestión de la artroscopía, pero posterior al láser se empezó a aplicar la radiofrecuencia, tanto para la movilidad de la articulación como para la cicatriz. Y no, si observan, también intenté, según yo, tomarle varios ángulos, pero esto es lo último que quedó así como un poco hipertrófico. Pero si se fijan, vean el volumen, vean la coloración, completamente diferente, e incluso de lejos básicamente ya no se ve. Y bueno, este es como el resumen de los pacientes que mostré ahorita, de los 7 pacientes. Todos tuvieron más del 50% de mejoría, pero 3 de ellos tuvieran 100% de mejoría, que son cicatrices que se busca que sean normotróficas. Y pues bueno, aquí les dejo, pues muchas gracias, o sea, por acompañarme el día de hoy. Gracias por estar aquí. Ahorita ya les voy a hacer, o sea, me voy a detener las preguntas, pero aquí les dejo mis redes sociales. La del lado izquierdo, esta de mari.mrico, es mi Instagram personal. El de al lado es mi Instagram profesional. La verdad no subo muchas cosas como tal de imágenes, pero si tienen dudas o lo que sea, yo siempre contesto, y cualquiera de los dos me pueden agregar ahí. Y esta es la clínica donde tenemos todas las altas tecnologías, tanto el láser que les comento, como gilterapia, la radiofrecuencia, la Wimback, etcétera. Justo es la red social de Energy Fisioterapia, que ahí es donde yo también colaboro como fisio dermatofuncional, pero también les comparto acá mis redes. ¿Sale? Pues ahora sí, voy a pasarme para acá. No sé si alguien tenga dudas, si les gustaría como aclarar algún punto, ver algún caso en específico. ¿Mande? Tengo una duda. Claro, dime. ¿Cuánto dura cada tipo de terapia? ¿Mande? Como que se te cortó. ¿Cuántas sesiones da? ¿Cuánto dura la sesión y con qué frecuencia? Ok, muy bien.
Es una gran pregunta y se los voy a... Muchas de mis respuestas probablemente no les van a encantar porque muchas cosas dependen mucho del paciente, pero les voy a ir diciendo como de cada paciente. Obviamente, mientras mayor sea la extensión de la cicatriz y mientras más factores a trabajar haya, o mientras más cosas que abordar existan en la misma cicatriz, más extensa va a ser la sesión, obviamente. Y mientras más pequeña sea la cicatriz y menos factores a trabajar haya que abordar, menor tiempo se va a dar. Por ejemplo, en la cicatriz esta que les decía del abdomen, bueno, ahí en la TECAR, bueno, había que aplicar un protocolo para la parte abdominal, porque además tuvo un desgarro, ya ven que les comenté aquí en oblicuos y luego le abrieron acá. Entonces ese era un tratamiento extenso, o sea, yo creo que como 15 minutos más o menos, porque se abordaba la parte, primero la parte capacitiva para la parte de tejido, luego la parte resistiva para la parte de la retracción y posteriormente el mix para la parte de la cicatriz como tal. Entonces, por ejemplo, esta sí era una sesión de 15 minutos aproximadamente y una frecuencia de 3 veces por semana, pero no las 3 veces por semana se le hacía todo. En una sesión se le hacía una parte, en otra sesión se le hacía otra parte y en otra sesión se le hacía otra. Porque también algo importante de la radiofrecuencia es que muchas veces se recomienda que la radiofrecuencia solamente se aplique una vez a la semana, parecido a las ondas de choque. Entonces, por ejemplo, no siempre se va a trabajar la misma dosis, la misma frecuencia, el mismo tiempo, todas las sesiones, porque justamente lo que no quieres es un sobreestímulo. Entonces, justo como que de ahí podría basar yo mi respuesta. No siempre vas a aplicar la radiofrecuencia exactamente igual. Si tienes varias cosas que abordar, por ejemplo, la imagen que les puse de la cicatriz en la columna, había que trabajar la fibrosis también, había que trabajar la cicatriz y había que trabajar pues la cuestión posquirúrgica. Entonces, en algunas sesiones se le aplicaba para el tejido muscular y liberación miofacial y en otras sesiones se le trabajaba meramente para la cicatriz. Entonces, justo ahí es donde yo creo que también les recomiendo lo del ojo clínico, porque ahí es donde entra el, si tú estás sobreestimulando la cicatriz, todas las sesiones le pones mix ahí en la cicatriz, solo vas a generar un estímulo o un sobreestímulo de colágeno y pues eso no es tan funcional, la verdad. Entonces, sí depende mucho de cada paciente y no es lo mismo, por ejemplo, esta chica de la artroscopía, que era un puntito. Yo ahí, imagínate 15 minutos en esa cicatriz, no, hombre. O sea, yo por eso no te puedo decir, esta es una receta, pues no. Pero más bien sí medir como la zona y también trabajar a termogénesis. La termogénesis también te va a decir que vas a estar abordando, si vas a estar trabajando placidez, si vas a estar trabajando fibrosis, si vas a estar trabajando tejidos con densidad, mayor densidad acuosa, etcétera. Entonces yo sí, la verdad, sí tomo la temperatura y, por ejemplo, hay pacientes con quien tendré que manejar una temperatura un poquito más elevada de 1.2 grados centígrados. ¿En qué me baso para lo de la temperatura? Justo en lo que les decía del ácido hialurónico. A partir de los 37.5 grados aumentas la viscoelasticidad. Entonces, si tú quieres ese objetivo, bueno, te convendrá trabajar con esa temperatura. Pero si tu objetivo es un poquito más miofacial, si tu objetivo es un poco más de liberación, etcétera, bueno, ahí tal vez no necesitas aumentar tanto la temperatura. Espero que sí te haya respondido. Y si te quedan dudas, sin problema, me puedes decir. Otra pregunta, por favor. ¿Cómo sabríamos clínicamente que ya estamos en un sobreestímulo? ¿Cómo sabríamos clínicamente? Ok, híjole, es que eso se me hace muy peligroso porque muchas veces el sobreestímulo no lo vas a ver en ese momento. Entonces, más bien ahí yo lo que te recomiendo es la prevención. Evita sobreestimular. Si estás viendo, que es justo lo que les decía al principio, si estás viendo que cicatriza bien, ya no le metas más cosas. O sea, si ya la cicatriz está bien, va normal, no está pegada, la pigmentación está todo bien, no le muevas. O sea, mejor ni le muevas a la cicatriz porque tu cuerpo como tal va a ser el proceso de cicatrización. Pero si ya empiezas a ver que estás aplicando un estímulo y ese estímulo te está generando una hiperpigmentación que no había, una vascularidad que no había, ahí probablemente estás en un sobreestímulo. Yo no te recomendaría que te esperes a que ya se hagas hipertrófica esa cicatriz o a que esa cicatriz ya se vuelva muy
muy compleja. Yo te recomendaría ir evaluando y trabajar mucho sobre la prevención, sobre si vas viendo, por ejemplo, muchas veces también pasa esto, que hay pacientes que solo requieren el tratamiento muy ocasional, o sea, que tú vas viendo que la cicatriz, no sé, vamos a decir algo, alguien que llega con una cicatriz que está muy adherida, ok, le pongo la sesión hoy, lo evalúo en 2, 3 sesiones, veo cómo va y ya determino si realmente, si ya está sin adherencias, ya para qué le vuelvo a poner el estímulo, ¿no? Entonces, creo que eso también te puede dar una buena pauta para decir, ok, ¿continúo aplicando estímulos o ya no es el momento? O cambio de estímulo, por ejemplo, digamos, ya se le despegó la adherencia, que era lo que yo quería con la radio, y ahora sí puedo ponerle un parche para evitar la hipertrofia, por ejemplo, o una silicona. Y en su experiencia, los pacientes, ¿hay algún tipo de paciente, color de piel, características por edad que sean más hipersensibles o sensibles a la Winback? Creo que algo que me parece muy importante es que estamos muy acostumbrados, sobre todo pues aquí en México, que todos estamos en un biotipo de Fitzpatrick como de una piel, vamos a verla morena clara. O sea, realmente en la raza mexicana como tal no tenemos pacientes con una tez morena tan oscura o afroamericanos. Y la verdad es que hablando de la clínica, en los pacientes con una tez o con una piel un poco más oscura es muchísimo más difícil poder observar el calor, el rubor, el tumor, el edema, etcétera. Entonces creo que también mientras la pigmentación de la piel sea un poquito más oscura, es un poquito más difícil verlo, porque un ejemplo súper fácil, si tú a una persona súper blanca y súper sensible le pasas poquito la Winback, luego se va a ver rojo y puedes tú asustarte, pero si tú estás tomando tu temperatura y checando la termogénesis, no tiene por qué haber ningún problema. En cambio, no estamos tan acostumbrados luego a ver pacientes con una tez tan oscura y le podemos pasar ahí 40 veces la radio y no nos vamos a dar cuenta de que si ya está más oscuro o no, porque ya la piel en sí es oscura. Entonces creo que sí es bien importante, por eso siempre la temperatura, siempre checar termogénesis, siempre checar también la sensibilidad de la piel y pues yo creo que esos son los factores que yo, hablando de la clínica, creo que mientras la tez sea un poquito más oscura, es un poquito más difícil observar edema, calor, rubor, ese tipo de cosas. Bueno, calor se siente, perdón, pero diré como rubor o edema en pieles más oscuras es más difícil. Ok, y por ejemplo, esa foto de la cesárea de la paciente que sí quedó normalita y quedó bien, ¿cuánto tiempo le llevó llegar a ese resultado? Ok, por ejemplo, ella sí era muy cumplida porque además yo sí le dejaba terapias en casa, además trabajamos hipopresivos, se trabajaron varias cosas, pero hablando meramente de la cicatriz, yo creo que como un mes y medio, 2 meses más o menos, pero ya para que quedara así como está, o sea, así como está al final. Porque sí, obviamente fue evolucionando muy rápido. Entonces, desde yo creo que las primeras 3 semanas hubo ya una buena mejoría y ya se empezó a trabajar ya nada más con aplicar parche de silicona y ya no estuvo, o sea, durante todo ese tiempo no es que todo el tiempo fue solo radiofrecuencia, sino empezamos con el estímulo de radiofrecuencia y ya cuando llegó al punto donde yo dije, ok, ya bajó como la parte de la retracción, etcétera, etcétera, ya nada más es un poco la parte de la hipertrofia, bueno, ahora sí nada más va el parchecito y listo. Muchas gracias por su conocimiento. No, hombre, con gusto, con gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que les gustaría saber? ¿Todo bien? ¿O alguien tiene más dudas? Creo que ya no tienen duda. Muy bien, pues bueno,
De mi parte sería todo. Si ya en la parte clínica tienen alguna duda, sin problema me pueden contactar. Si alguien quiere como los artículos o alguna otra cosa, sin problema me pueden contactar directamente. Y pues algo que también les aconsejo mucho es que no se casen solo con un agente físico. Digo, ahorita hablé de la radio, pero también aprendan todos los complementos buenos que puede haber, porque hay pacientes que les viene bien, por ejemplo, ya en un punto trabajar con ondas de choque, después de la radio o previo a la radio. Y pues ya, de mi parte sería todo. Muchas gracias por estar aquí. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar una vez más conectados. Las grabaciones se quedarán directamente en la página de YouTube de Equipos Interferenciales por si alguien las quiere volver a ver. Muchísimas gracias, licenciada, y bueno, pues por nuestra parte también sería todo. Muchas gracias. Bonita noche.